No, ahí. Muy buenas tardes a quienes hoy nos acompañan en esta primera jornada de gobernanza a través de las plataformas digitales de la Dirección de Formación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hoy nos convoca la primera jornada de gobernanza, análisis y gobernanza de datos para el desarrollo territorial y regional. Nuestros expositores escucharán sobre la interpretación y gestión de datos territoriales, la implementación de estrategias de gobernanza efectivas y fortalecimiento de la colaboración entre entidades públicas y privadas para impulsar el desarrollo regional. Mi nombre es Jorge Negrete Sepúlveda, magíster en estudios regionales de la Universidad de Quebec, Canadá, diplomado en alta gerencia social del Instituto de Desarrollo Social del Banco Interamericano del Desarrollo de Washington, D.C., Estados Unidos, diplomado en planificación y gestión del Instituto de Administración Local, dependiente del Instituto Nacional de Administraciones Públicas de Madrid, España, y soy profesor del Instituto de Geografía de la PUC, licenciado en Geografía, e integrante del Laboratorio de Gobernanza de Espacios Turísticos y Costeros. A continuación tengo el agrado de presentarles los expositores de esta jornada. En primer lugar, a Viviana Vargas Sandoval, quien es máster en Geografía y Ordenamiento Territorial, especialidad en teledetección, análisis espacial y medio ambiente en la Université de Rennes 2, en Francia, postítulo en Geomática de la Universidad de Santiago de Chile, licenciada en Geografía y geógrafa de la PUC, profesora del Instituto de Geografía e integrante del Laboratorio de Geoinformación y Percepción Remota de la PUC. Es un placer contar contigo, Viviana, en esta jornada. Muchas gracias, Jorge. Quisiera saludar a todas y todos los que están presentes y desear que esta sea una jornada súper provechosa para todos los que están el día de hoy conectados. Gracias, Viviana. Por otro lado, permítanme presentarles a Carlos Valdebenito, doctor en Geografía de la Universidad de Barcelona, máster oficial europeo en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona, magíster en Urbanismo de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba y profesor de la Escuela de Trabajo Social y del Instituto de Geografía de la PUC. Bienvenido, Carlos. Bien. Muchas gracias, Jorge, y saludo a todos los que están participando en esta jornada y ojalá, como dice Viviana, sea provechosa para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Algunas palabras de contexto. La gobernanza territorial ha formado parte de un proceso cada vez más virtuoso de la PUC, que se ha iniciado ya desde los tempranos años de los 90 del siglo pasado. En una primera instancia con la coordinación público-privada para el desarrollo del turismo de la región de Valparaíso entre el 90 y el 93, y luego con el Programa Nacional de Superación de la Pobreza, aplicado en la región de Valparaíso especialmente entre el 94 y 97. Luego, a través de diversos proyectos Fóndese, sobre gobernanza de espacios turísticos y costeros, territorios frágiles y áreas naturales de la macro zona central, entre ellas la zona de extensión de la Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuelas, y el Centro de Investigación de Turismo y Patrimonio. Todo eso desarrollado entre el 2011 al 2017. En particular, el proyecto Innova Corfo, entre el 2009 y el 2011, sobre nuevos destinos y productos turísticos asociados a la Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuela, en donde se destaca fundamentalmente por los procesos de articulación de la PUC con instituciones como la Corfo, Cercotec, Cernatur, los 11 municipios que conforman la reserva, las cámaras de turismo, de comercio, la CONAF, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el GORE de Valparaíso y por supuesto también la cooperación internacional. Al mismo tiempo, complementa este proceso la realización de diversos estudios y proyectos sobre instrumentos de planificación del desarrollo y ordenamiento del territorio, a escalas, ¿no es cierto?, regional, comunal y de localidades urbanas y rurales del país, financiada tanto por fondos
sectoriales como por fondos regionales como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FNR. Es parte importante de este proceso, en parte importante de este proceso se ha tenido el apoyo de la cooperación internacional, como mencionaba recientemente, especialmente de Francia, con profesores como, ¿no es cierto?, que recordamos como Sebastián Belly, Didier Basile, que son doctores en geografía y doctores también en economía y gestión, como es el caso de Eduardo Chía y André Torré. Eh, y todo ello gracias al financiamiento de Ecos Conicet y de la Agencia Nacional de Investigación francés. Eh, con Eduardo Chía, especialista de desarrollo territorial y rural, y Rodrigo Figueroa Esterquel, doctor en geografía y profesor del Instituto de Geografía de la UCB, se coeditó el año 2016 un número especial sobre gobernanza territorial, conflictos y aprendizajes de la revista geográfica de Valparaíso, que ustedes pueden bajar porque es una revista en línea, es el número 53 del 2016. En este mismo contexto se creó el Laboratorio de Gobernanza de Espacios Turísticos y Costeros, en el Instituto de Geografía de la UCB, a cargo del doctor en geografía, profesor Rodrigo Figueroa Cerquel. Otra instancia relevante ha sido el Magíster en Dirección Pública de SEAL, de la UCB, que ha desarrollado esta temática en diversos cursos, especialmente en descentralización y modernización del Estado. Y más recientemente, el taller de descentralización, una reflexión aplicada desde la región de Valparaíso, instancia conformada por instituciones públicas y privadas. Y también el Diplomado en Gobernanza y Gestión Público-Privada para el Desarrollo Regional de Chile, que ya tiene programada su cuarta versión. Chile se integra como miembro pleno a la OCDE el año 2010. Sus informes periódicos denotan la relevancia de la gobernanza entendida como un proceso de coordinación, articulación, cooperación e interdependencia entre los actores públicos, el Estado, privados y los actores sociales, integrados en los procesos de participación de la toma de decisiones del desarrollo sostenible del país a través de la elaboración, aplicación y evaluación de buenas políticas para Chile. En el contexto del Plan de Chile 3030 de Obras Públicas y Aguas para el Desarrollo, ¿no es cierto?, el futuro, tenía un subtítulo que se denominaba como El futuro no se espera, se construye, direccionado por la geógrafa Jocelyn Fernández Centeno en su calidad de directora nacional de planeamiento del MOP, se contó justamente con un estudio sobre, ¿no es cierto?, gobernanza y gobernanza de las infraestructuras. Esto fue en el año 2017. Finalmente, creo relevante en el contexto de esta jornada lo que nos habla la misma OCDE estos últimos años respecto a las brechas de gobernanza en los diversos sectores del desarrollo del país y que la calidad de los datos en Chile frena su desarrollo sostenible. Luego de estas afirmaciones, la misma OCDE sugiere que el país debería considerar, entre otros, los siguientes desafíos. Uno, mejorar la calidad de los datos para facilitar la realización de buenos diagnósticos y planes regionales. Fortalecer la planificación regional a largo plazo y la formulación de políticas para lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Y fortalecer la capacidad analítica de sus planificadores con la finalidad de asegurar que las decisiones formadas estén basadas en evidencia y asegurar una buena calidad-costo. Desafíos que quedarán para la reflexión de los expositores en el tiempo de preguntas o también para los participantes. A propósito de preguntas, dos avisos importantes para los participantes. En el caso de tener alguna pregunta o comentario, la pueden escribir a través del repositorio de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla y serán respondidas por los expositores.
En segundo lugar, tenemos beneficios importantes para el Diplomado en Gobernanza y Gestión Público-Privada para el Desarrollo Regional de Chile. Para obtener más información, deben llenar sus datos en el formulario que les dejaremos en el chat. ¿Sí? En el chat que tenemos en la pantalla. Muchas gracias por ser parte de esta instancia y esperamos sea de su agrado. Carlos y Viviana, ya podemos comenzar. Haremos 2 rondas de 10 minutos para cada uno y luego una ronda compartida, final de 10 minutos, para finalmente pasar a las preguntas y comentarios, ¿no es cierto?, de los participantes. Partimos entonces contigo, Carlos, y a partir de la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que explican que los datos se hayan convertido en un activo clave para la toma de decisiones? Adelante, Carlos. Ya, muchas gracias. Voy a compartir una presentación de esta primera etapa que la voy a centrar precisamente en el objeto de la gobernanza que nos preocupa en esta jornada, que son los datos. ¿Qué son los datos? Como decía Jorge, en una reciente publicación de la CEPAL, donde Sebastián Cabello, consultor de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, afirmaba lo que le estoy colocando aquí en esta diapositiva: la era digital ha convertido los datos en un nuevo factor de producción y en un activo clave para la toma de decisiones, para que los gobiernos, las empresas y todo tipo de organizaciones de la sociedad civil puedan valerse de estos a fin de diseñar mejores políticas, mejores productos y servicios que se ajusten con más precisión a las necesidades de la sociedad en su conjunto. Al menos se distinguen 3 niveles de valor agregado del uso y aprovechamiento de los datos en la gestión de gobierno en las regiones y en las ciudades. A saber, mejorar la toma de decisiones a partir de evidencia, como lo que planteaba Jorge, en términos de las posiciones que tiene la OCDE, producir beneficios para los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, a partir de la apertura de los datos y los procesos que hacen parte de la toma de decisiones en términos de política pública. Y un tercer aporte o nivel agregado sería el generar oportunidades de nuevos desarrollos productivos que redunden en el crecimiento de la economía regional en su conjunto. Pero el punto ahora es, ¿qué entendemos por datos? Y desde luego, el explicitar la respuesta a esta pregunta nos permitirá darnos cuenta de la relevancia del tema que estamos trabajando esta jornada, su gobernanza. El dato es el material básico de la experiencia científica, desde luego, de la experiencia profesional y también de la experiencia sociopolítica, entendida esta última como el proceso de formación, diseño, implementación y evaluación de la política pública. En la vida cotidiana del común de la población se tiende a concebir los datos en función de su contenido etimológico, lo dado, lo incuestionable, sobre todo cuando estos se expresan con estimadores estadísticos. Por ejemplo, el dato reciente de Naciones Unidas que proyecta el año 2050 que el 70% de todos los seres humanos vivirá en zonas urbanas. Hay significativas decisiones que se han adoptado antes de hacer esta afirmación o sentencia. ¿Cuál es el significado de una zona urbana? ¿Qué y cómo vamos a observar el territorio para hacer esta distinción, entre otras significativas cuestiones cuya respuesta, desde una perspectiva ética y o científica, nos puede o no dar el derecho de sentirnos seguros de adoptar decisiones en base a esta evidencia? Por ello afirmamos que el dato es un material que se construye socialmente en un proceso dialógico de descubrimiento de los investigadores y de validación realizada por las comunidades con autoridad para aceptar o rechazar estos descubrimientos. La pregunta que viene es: ¿qué tipo de construcción es un dato?
Vamos a afirmar que es una construcción compleja, que posee una estructura interna que llamamos en metodología la matriz de datos, que es invariante. Esa es una característica estructural. Es invariante. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos los datos tienen una misma estructura formal, conformada por 4 componentes, a saber, la unidad de análisis, que es la forma de recortar un objeto de estudio, por ejemplo, en el espacio y en el tiempo; una variable, que son atributos o características con las cuales queremos describir ese objeto de estudio; el valor, que es una categoría posible en que se mensura la variable; y el indicador, que son todas aquellas decisiones metodológicas en torno a qué observar y cómo observar para medir esa variable, expresada en términos abstractos. En nuestro ejemplo, la unidad de análisis son los seres humanos. Es una forma de recortar, en este caso, nuestro planeta. La variable, el porcentaje que vivirá al año 2050 en áreas urbanas. Y el valor es 70. Tenemos 3 componentes de los 4. Y aparece un componente, el indicador, que no es visible en la sentencia, no es visible en esa sentencia descriptiva que nos hace Naciones Unidas. Y es lo que acontece, y esa invisibilidad es lo que acontece precisamente con todo tipo de datos, en términos de su invisibilidad, no solamente, que tal vez no sería tan grave, no solamente para quienes son leos, la gente común y corriente, al relacionarse con los datos, sobre todo con los datos oficiales, sino que también, y tal vez ese es un débito significativo, ese indicador es invisible para profesionales y tomadores de decisión que los usan precisamente para describir situaciones que los ocupan, ya sea, preocupan y ocupan desde una perspectiva profesional o sociopolítica. Es el indicador el componente más significativo para conocer su proceso de construcción, cuya validación social fundamenta la necesidad de su gobernanza. Todo dato es el resultado, por tanto, de haber obtenido suficientes elementos de juicio para poder pronunciar una sentencia que ubica a una cierta unidad de análisis en un valor o categoría posible de la variable. En nuestro ejemplo, cuando un urbanista afirma que un cierto territorio, unidad de análisis, es un área urbana, valor de una variable que podría denominarse tipo de área, se supone que ha hecho algo que se denomina genéricamente la medición, una medición. Es decir, ha aplicado algún procedimiento a alguna dimensión de la variable tipo de área. En el caso de estar evaluando la dimensión densidad, el investigador tomará en cuenta el número de habitantes, para lo cual deberá contarlos, para luego dividirlo por el valor de la dimensión del área, etcétera, etcétera, o algún otro procedimiento semejante. O creerá que es más decisivo indagar sobre el tamaño de su población residente, por ejemplo, las decisiones que adopta el INE al momento de distinguir un área urbana en nuestro país. O antes bien creerá que las actividades económicas secundarias y terciarias son más relevantes como criterio para medir el carácter urbano o no urbano de un determinado territorio y medirá su peso proporcional, etcétera, etcétera. En todos estos casos, el investigador ha hecho en general lo mismo. Ha escogido una cierta dimensión o grupo de dimensiones de la variable y les ha aplicado algún procedimiento de evaluación, ciertas actividades de cómputo o de mensuración. El indicador, por tanto, es esa combinación de dimensión y procedimiento mediante la cual se logran los elementos de juicio necesarios para pronunciar la sentencia que ubica cada unidad de análisis en la clase que le corresponde en la clasificación. La publicación de la CEPAL ya referida sobre gobernanza de datos en el ámbito público distinguía 7 dimensiones para evaluar la calidad de estos en general y que consideramos apropiado para
examinar la calidad de los datos que disponemos y o requerimos para adoptar decisiones en relación al desarrollo territorial y regional. A saber, la integridad. Y lo que se va a estar evaluando ahí fundamentalmente es el grado en que los datos relevantes y necesarios para tomar decisiones, para tomar buenas decisiones, están disponibles y completos para su uso. Un segundo criterio muy significativo es la unicidad, que quiere decir el grado en que no hay duplicación de datos ni solapamiento con otros registros existentes. La consistencia, que es el grado en que los datos están libres de contradicción y son coherentes con otros datos en un contexto específico. La validez, que es el grado en que los datos se encuentran dentro de los requisitos definidos por formatos específicos y reglas de organización que tienen a la base una comunidad, ya sea científica o sociopolítica, como lo expresaba antes. La exactitud de los datos, que es el grado en que estos representan, valga la redundancia, con precisión y exactitud la realidad que están queriendo mensurar. La puntualidad, un dato no menor, que es el grado en que los datos están disponibles en el momento en que se los necesita. De alguna manera uno podría decir la oportunidad, no solamente tener la calidad viene por las características de la valía, sino que también por la oportunidad de disponer de estos datos cuando los requerimos. Y finalmente, otro de los criterios que se distinguen fundamentalmente de la CEPAL y que también los recoge la OECD es la vigencia, que es el grado en que los datos tienen valores aceptablemente actualizados en un contexto específico. Es en esta línea argumental, en la segunda parte de mi exposición, voy a abordar qué es la gobernanza. Doy mi pase, Jorge. Gracias, Carlos. Ahora se entiende cuando la OCDE habla de datos de calidad, que no es tan fácil llegar a tener datos de calidad, ¿no?, para el desarrollo. Es complejo. Gracias, Carlos, por tu exposición, primera parte. Y damos el pase a Viviana con la siguiente pregunta. ¿Qué debemos entender por datos geoespaciales, Viviana? Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero comenzar con la importancia de entender lo que es un dato geoespacial, ¿ya? Un dato no es lo mismo que un dato espacial o un dato geográfico o un dato geoespacial. Estos datos hacen referencia a una localización en el planeta. Por lo tanto, son datos que tienen una localización asociada en un sistema de coordenadas conocidos, ¿ya? Partiendo de esa base, por lo que es un dato geoespacial, mencionar en primer lugar que el día de hoy nos encontramos inundados de datos, y inundados también de datos espaciales, los cuales están disponibles en diferentes plataformas y en diferentes sitios web. Existen en la actualidad una tendencia mundial en lo que tiene que ver con la observación de la Tierra. Tenemos diferentes satélites que están continuamente monitoreando el planeta, entregándonos datos casi en tiempo real, a los cuales podemos acceder de forma gratuita y libre. Algunos ejemplos de estos insumos satelitales son, por ejemplo, las imágenes Landsat, de las cuales tenemos registros desde el año 1984 y que se pueden descargar desde la plataforma del Earth Explorer de la NASA. También tenemos disponibilidad de imágenes Sentinel desde el año 2014 que también son posibles de descargar desde la plataforma abierta Copernicus, que es del programa de observación terrestre de la Unión Europea. Y también tenemos otro ejemplo, las imágenes MODIS, que también son imágenes de libre acceso, de las cuales podemos disponer desde el año 2000 y podemos descargar desde una plataforma de la NASA. Además de existir una tendencia mundial en la observación de la Tierra,
hoy en día también hay una tendencia en la disponibilidad de datos y también específicamente en la disponibilidad de datos geoespaciales, datos que son oficiales y de libre acceso. Por ejemplo, en el caso de Chile, tenemos el Geoportal de Chile, donde tenemos cerca de 7.700 datos territoriales, los cuales han sido categorizados y puestos a disposición de cualquier usuario. También tenemos otro ejemplo aplicado a Chile, que son los geodatos abiertos del Instituto Nacional de Estadística, el cual pone a disposición datos censales en formato de mapas, pero también posibles de descargar en diferentes formatos. Entonces ya tenemos una tendencia mundial en la observación de la Tierra, existen tendencias en la disponibilidad de la información geoespacial, y asimismo también hay tendencias en la disponibilidad de software gratuitos y de código libre que nos permiten analizar, gestionar y crear también información a partir de estos datos. Algunos ejemplos son el software SIGQuery, el GRASS, el Saga GIS o también el RStudio, que es muy útil sobre todo cuando queremos trabajar con muchas imágenes satelitales, por ejemplo, para hacer estudios temporales. ¿Ya? Entonces, importante señalar en esta etapa de la presentación de que tenemos los datos geoespaciales, que son datos que están relacionados a una coordenada, que tienen una localización, un X y un Y, que existe una tendencia mundial en la observación de la Tierra, con datos que podemos acceder, que cualquier usuario puede acceder. También hay una tendencia en la disponibilidad de información oficial y también en los software que nos permiten gestionar y analizar estos datos. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Diana. Interesante esta apertura que nos hace a la disponibilidad de datos y de información que hace muy pocos años justamente se hablaba de la dificultad de contar con datos e información. Hoy día nos dice que estamos inundados de aquello. Vamos a la segunda parte, Carlos, ¿no es cierto? Ya hablamos de datos de calidad o la calidad de los datos y ahora sería el turno entonces de hablar del segundo concepto, que es de qué entendemos por gobernanza de los datos o gobernanza de datos para el desarrollo territorial y regional especialmente. La gobernanza de datos abarca las políticas y los procedimientos que se implementan para garantizar que los datos de una institución u organización sean de calidad en todo su ciclo de vida, en todo su ciclo de vida. ¿Y qué implica eso? Desde su momento de su construcción o diseño, el momento de su captura, en el momento de su incorporación al, al, al sistema, a su almacenamiento, manejo, acceso y eliminación o archivo cuando las comunidades que los van a usar eh, toman la decisión de que esos datos ya no son significativos en su proceso de toma de decisiones. No está de más decir que las instituciones u organizaciones públicas y privadas prosperan con datos de calidad, es decir, precisos, consistentes y confiables, como decíamos, que por definición solo pueden lograrse este tipo de datos con una buena gobernanza de estos. Mientras que la gobernanza de datos establece y define la organización, los principios, la política, los procedimientos, las métricas y la tecnología para establecer y acreditar la precisión y confiabilidad, integridad y seguridad de estos datos, la administración o gestión de datos es la implementación de la gobernanza. Claudio Reyes, a quien citaba recién, es director de datos del Estado, de la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile, en una reciente exposición precisamente sobre la gobernanza de datos en Chile,
distinguía tres campos en que se encarna la importancia de gestionar los datos. Por una parte, y que son vigentes para todos los países, regiones y ciudades de la región de América Latina. Por una parte, está la interoperabilidad de los datos, tanto entre los diversos servicios públicos que hacen uso de ellos para la toma de decisiones, como las diversas escalas de actuación, propósito de nuestra preocupación, o sea, entre la escala nacional, la escala regional, la escala comunal, u otras escalas que pudieran aparecer significativamente, como son las propuestas en términos de la gestión de las ciudades de carácter metropolitano, por ejemplo. Tomar mejores decisiones. Desde luego, una buena gobernanza nos va a permitir, una buena gestión de estos datos nos va a permitir tomar decisiones que son mucho más asertivas y sobre todo oportunas. Y desde luego, como lo planteaba Jorge al inicio de su exposición, adecuarnos a lo que son los estándares y las exigencias que está haciendo la OCDE, la promoción que hacen ellos, a un modelo de gobernanza de datos bajo el constructo de ir construyendo un Estado en base de datos. O sea, fundamentalmente lo que se quiere hacer esa afirmación es un Estado que tome decisiones en base a evidencia y evidencia de calidad. Entre las áreas de gestión o administración de los datos, cuyo objeto es implementar las políticas y principios de su gobernanza, que se promueven teóricamente, están, de luego, la arquitectura de datos, el diseño y modelamiento de estos, el almacenamiento como un tema muy significativo, la seguridad de los datos, que es un tema recurrente hoy día, precisamente a propósito de la explosión que plantea Viviana de datos disponibles y circulando, digamos, virtualmente. La integración de los datos como un tema, desde luego, muy clave, y eso implica fundamentalmente su capacidad de interoperabilidad. La gestión de contenidos, ya les mostraba recién en términos de que no es accesorio las decisiones respecto de qué vamos a observar para informar respecto de un fenómeno. Y desde luego, cuando hablamos de esta interoperabilidad, lo que implica necesariamente es que debemos, entre los distintos servicios, entre los entes públicos y los entes privados, tener la suficiente capacidad de cooperación y de conexión y de interacción que nos permita trabajar con definiciones comunes a propósito de las variables con las cuales nosotros queremos describir un determinado territorio o las condiciones materiales de existencia o los niveles de bienestar en el contexto de una región o ciudad determinada. Y que en función de eso, de esas definiciones comunes, estamos accionando. Y no como podría haber acontecido, por ejemplo, cuando estábamos hablando de esta distinción de las áreas urbanas y no urbanas. Si yo tomo como criterio, por ejemplo, el criterio que tiene el INE, que es fundamentalmente el tamaño de la población, y como complemento la especialización de su población económicamente activa, yo obtengo una determinada clasificación de mi territorio en términos urbanos no urbanos, que si utilizara el criterio, por ejemplo, de la densidad poblacional. Nos lleva necesariamente a resultados distintos. Entonces, podemos estar hablando respecto de una misma distinción, de una misma variable, tipo urbana, con resultados que no son necesariamente eh, comparables entre sí, porque finalmente la decisión que tomamos en uno y otro caso fue observar un observable, una variable, una dimensión distinta. En ese contexto, la gobernanza lo que trata también es fuertemente asegurar esa integridad que tienen los datos. Y en ese sentido, lo que llamamos esta gestión de los contenidos, la referencia de los datos maestros, los metadatos y la calidad de estos. Para cerrar esta parte más expositiva, para después recoger, digamos, sus preocupaciones, quisiera destacar los desafíos y la agenda de trabajo desde la perspectiva de la experiencia tanto nacional como internacional, junto a las recomendaciones, como ya planteaba Jorge, de la OCDE por una parte, y de las Naciones Unidas,
en este proceso de construir e implementar una gobernanza de datos en general y desde luego para el desarrollo territorial y regional en particular. Uno, desde luego, y tal vez uno de los más significativos, el establecimiento de un marco organizativo. Se trata de establecer una institucionalidad para mantener la gobernanza a través del tiempo. O sea, que sea, cuando nosotros decimos, bueno, que sea una institucionalidad de carácter estatal y no necesariamente una entidad solamente eh, dependiente del interés de un gobierno. Y eso es lo que nos puede permitir precisamente la continuidad en el tiempo, que es algo clave para asegurar precisamente la gobernanza de los datos, eh, que nos permite desarrollar una memoria institucional y desde luego, y tal vez muy significativo, que tal vez después pueda profundizar con las preguntas, respecto de disponer de un recurso humano eh, apropiado a los desafíos que significa construir y gestionar estos datos de calidad. En ese marco, un segundo desafío aparece asociado fuertemente a la promoción de una cultura de datos. Y eso tiene que ver fundamentalmente con una forma de concebir, sobre todo aquellos actores que tienen la capacidad de tomar decisiones, la autoridad para tomar decisiones en el ámbito de lo público, pero también en el campo de lo privado y en las decisiones en las escalas en que actúa la sociedad civil, en términos de distinguir precisamente criterios eh, para poder dotar de calidad o de valorar la calidad de los datos que se producen en ese contexto. Desde luego ello involucra la formación de personal calificado, pero aún más significativo que esta calificación del recurso humano, que desde luego estamos en débito si lo miramos desde la perspectiva de la gestión del territorio y en las regiones, eh, también involucra, y sobre todo, la promoción y expansión entre los tomadores de decisiones, los ciudadanos y la sociedad en su conjunto, de una mayor educación sobre el potencial que tienen los datos precisamente para generar procesos más bondadosos de planificación y gestión del desarrollo eh, regional. En ese contexto, desde luego, quienes nos dedicamos a este campo de preocupación que es la planificación territorial, desde luego concebimos en muchas ocasiones que lo que nosotros consideramos como un dato válido, que validamos fundamentalmente en el campo de las comunidades científicas, no necesariamente es la misma no es necesariamente es el mismo dato el que validan las comunidades sociopolíticas. Y a veces hay una brecha no menor entre lo que ha acreditado y evidenciado las comunidades científicas y lo que está a la base, o los datos que están a la base de la toma de decisiones en el ámbito de quienes tienen autoridad para tomar esta. Cerrar esas brechas es también un objetivo declarado y necesario de la gobernanza de datos y por eso aparece tan significativo. Desde luego, el desafío de la integración y la interoperabilidad de los datos, eh, desde luego en este momento, como se está recién, es uno de los desafíos al menos inmediatos y vendría siendo de alguna manera como esta línea base para poder enfrentar este desafío de construir datos de calidad. La promoción de una arquitectura para la analítica de datos aparece eh, también como uno de los desafíos de suyo más significativos y que precisamente lo que nos da cuenta en, de la necesidad de ir tomando decisiones en términos
no solamente de la calidad de los datos, sino que cómo se producen esos datos y cuáles serían los soportes, fundamentalmente de tipo tecnológico, eh, más apropiados para generar y posibilitar esta interconexión. Ya Vivi, cuando hacía su presentación, nos vamos mostrando precisamente una riqueza de propuestas tecnológicas hoy día para producir eh, y analizar. Pero desde luego tenemos que tomar decisiones de cuáles van a ser precisamente esos soportes tecnológicos más adecuados para permitir lo que es este desafío de la integridad y la posibilidad de intercambiar los datos, de tal manera que tanto el sector público, el sector privado y la sociedad civil trabajemos con los mismos datos cuando estamos haciendo referencia a un ámbito, un fenómeno o una cuestión que nos preocupa y ocupa de manera compartida. La posibilidad de la integración está fuertemente asociado a una forma arquitectural que compartamos, que compartamos. O sea, no, si cada uno trabaja con sus propios soportes, la posibilidad de interactuar pudiera verse fuertemente afectada en ese contexto y por eso aparece como uno de los desafíos de estudio más relevante. Doy mi pase, Jorge. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante exposición. Ya hay algunas preguntas respecto de este tema que las vamos a dejar para la tercera parte. Y ahora voy a darle el pase a Viviana, bajo la pregunta: ¿qué experiencias de análisis geoespacial aplicados al desarrollo regional han tenido en el laboratorio de la PUCB que integras? Muchas gracias, Jorge. Bueno, ya con todos los antecedentes que se han presentado, ahora quisiera mostrarles algunas experiencias que se han realizado utilizando datos de acceso libre y también software libres. Ya, el primer uso, o uno de los principales usos que se le da a la información geoespacial es para hacer catastros. Catastros espaciales que lo que buscan es tener un registro georreferenciado de los datos que podemos tener en un espacio geográfico determinado. ¿Y para qué? Para tener este registro, para poder ir actualizando este registro o también para poder gestionar este registro. Este es un uso que no requiere mayor especialidad del usuario, simplemente manejar el software, sí, y entender también cómo se compone esta información. ¿Ya? Por lo tanto, es uno de los principales usos y que no requiere una gran especialización. Un segundo ejemplo que les quiero mostrar y que sí requiere un mayor grado de especialización por parte del usuario es el análisis de las huellas urbanas, ¿ya? Tanto en la identificación de estas, como también en estudiar cómo estas han ido expandiendo en el tiempo. En la imagen que ustedes están visualizando, en la parte superior izquierda, tenemos la huella urbana identificada para el año 1986. Y luego tenemos su expansión en el tiempo, en un rango de tiempo decadal. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, podemos ir viendo cómo ha ido expandiéndose esta huella urbana a una escala temporal decadal. Esto se realizó a partir de imágenes históricas Landsat y a partir de puntos de calibración, donde lo que se hace es obtener la huella urbana, que consiste principalmente en la identificación de los píxeles que tienen características espectrales que corresponden a zonas edificadas y donde el cemento constituye el material preponderante. Otro ejemplo, también utilizando imágenes satelitales, es la identificación de las coberturas de suelo. En la imagen que ustedes están observando están las coberturas de suelo para el área metropolitana de Valparaíso y sus alrededores para diferentes momentos, el año 86, 96, 2006 y 2016.
Y a simple vista podemos, por ejemplo, observar cómo han ido cambiando los cuerpos de agua, cómo ha ido cambiando la superficie de estos cuerpos. También podemos observar cómo o hacia dónde se ha ido extendiendo la cobertura urbana, y también podemos apreciar cómo las coberturas agrícolas se han ido llenando como de edificaciones. En realidad son, por ejemplo, invernaderos o estructuras donde el cemento actúa como material preponderante y por lo tanto aparece aquí como una edificación de lo que es la cobertura agrícola. Además de poder identificar estas coberturas, dado que tenemos disponibilidad, en este caso de imágenes Landsat desde el año 84, también es posible hacer análisis de los cambios de estas coberturas de suelo, como por ejemplo las que están viendo en la imagen, donde tenemos el área metropolitana de Valparaíso y los cambios en las coberturas de suelo entre el año 96 y 2006, y luego entre el año 2006 y 2016. Asimismo, también podemos trabajar con la vegetación a partir de imágenes satelitales y específicamente trabajando con lo que son los índices espectrales y en este caso los índices de vegetación, podemos determinar el vigor de la vegetación y podemos cuantificar este vigor. En la imagen que ustedes observan en color verde y en verde más intenso están aquellas zonas donde hay vegetación que presenta una alta vigorosidad. Y vamos variando hacia el morado, donde indica zonas donde la vigorosidad es muy baja o nula. Siguiendo también con algunas experiencias en torno a lo que son la utilización de datos libres y con software libres también, tenemos la generación de las series de tiempo. En este caso, aplicado a reconstruir la línea de tiempo de los humedales y lagunas costeras de las regiones de Coquimbo y de Valparaíso en un rango temporal de 22 años. En la imagen superior, lo que se muestra es el análisis boxplot que se hizo para poder determinar entre qué rango se mueve el agua. Luego se extraen los binarios para determinar los píxeles que tenían agua en cada una de las fechas que se están analizando, para luego poder acá generar estas líneas de tiempo, que son las que se aprecian en la imagen que está en la parte de abajo. Por lo tanto, a través de, como les decía, obtención de binarios, se definen los píxeles que tienen agua para las diferentes fechas, y así podemos construir esta línea de tiempo para cada laguna y para cada humedal que se está estudiando. Siguiendo también con insumos satelitales, pero ahora pasándonos al rango termal, también es posible hacer cálculos de temperatura superficial. Si bien este insumo nos da la temperatura superficial que hay en un momento y en un día determinado, de igual forma este insumo puede apoyar estudios o análisis que se estén haciendo en torno a amenazas climáticas, como por ejemplo las olas de calor. También con estos insumos podemos hacer análisis de desastres socionaturales, trabajando con índices espectrales, específicamente acá con un índice de severidad, podemos determinar, por ejemplo, la severidad que tuvo el fuego en un incendio forestal. En el caso de la imagen que ustedes están visualizando, es el incendio forestal ocurrido en la comuna de Viña del Mar este año, donde podemos apreciar en colores rojos intensos aquellas zonas donde la severidad del fuego fue mayor. Y finalmente, quisiera mostrarles una experiencia súper exitosa en el estudio de la vegetación, que es el Sistema de Monitoreo Fenológico Nacional,
que está siendo desarrollado por el Laboratorio de Geoinformación y Percepción Remota del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y que es ejecutado en conjunto con la CONAF. Esta es la primera plataforma de monitoreo continuo de la vegetación en base a imágenes satelitales MODIS y fotos tomadas en terreno, que lo que buscan principalmente es poder tomar medidas tempranas frente al cambio climático y a otros acontecimientos que puedan afectar a estos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, en la imagen que ustedes están visualizando, tenemos en rojo aquellos píxeles que están en alerta, en amarillo aquellos que están en precaución y en verde aquellos que están en recuperación. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de experiencias basadas en la utilización de datos espaciales de libre acceso que han sido procesados, que han sido analizados y que también han sido cartografiados, utilizando software libre. Muchas gracias. Gracias a ti, Viviana, por las experiencias súper interesantes que nos has compartido esta tarde. Y quiero pasar entonces a la tercera parte que vamos a entregarles de inmediato algunas preguntas que tenemos ya de los que han estado participando de la jornada, y esta parte la pueden ustedes también profundizar algunos aspectos, ¿cierto? Que crean, digamos, interesante de realizarlo. Voy a formular una primera pregunta de William Miles, y que dice así: ¿cuál es la opinión respecto del liderazgo que puede tener el Instituto Nacional de Estadística en la gobernanza de datos? ¿Debe evolucionar, modernizarse? ¿Qué desafíos proponen para dicha institución? ¿Y cómo el mundo privado aporta en esta gobernanza? Atentamente, William Mill, abogado secretario ejecutivo del Consejo Regional. Quiero dejar ir uno a uno para no confundir las preguntas. Pasamos a es una pregunta abierta a cualquiera de los dos. Me parece que está más dirigida a Carlos. Sí, sí. Bueno, desde luego sí que hay una institucionalidad, un organismo que debiera ser parte significativa en la institucionalidad de la gobernanza de datos a nivel nacional, desde luego el INE, quien tiene de alguna manera el, el rol, el papel, la función de ser quien produce los datos oficiales que utiliza el Estado de Chile en decisiones que son de suyo significativas, que tienen que ver con el desarrollo nacional y, y también regional en aquellas dimensiones de carácter sociodemográfico y económico fundamentalmente. Desde luego, en algún momento se ha puesto eh, en cuestión, sobre todo cuando aconteció el, el censo de 2012, que se tuvo que declarar eh, inválido, eh, en términos de la robustez que tenía el INE para resguardar lo que era una exigencia de calidad al momento de eh, elaborar, diseñar, implementar y luego procesar, digamos, una base de información tan sustantiva como era el censo de población. En ese momento se planteó en algún momento la necesidad de que el INE, más que fuera una repartición de un ministerio del gobierno, fuera eh, construyendo un nivel de autonomía, un organismo del Estado autónomo. Desde luego, cuando estamos pensando en una gobernanza de datos, lo pensamos desde una perspectiva
del Estado, un organismo del Estado con autonomía de los gobiernos de turno, al servicio de los gobiernos, pero con la autonomía suficiente, precisamente un poco cuando yo les planteaba en mi exposición, en la necesidad de que haya una continuidad, o sea, una suerte de progresividad y acumulación, tanto en términos del sistema o las matrices de datos disponibles para la toma de decisiones, sino sino también en términos de los criterios de calidad y de la formación del personal técnico necesario para generar esa gobernanza. Eso yo diría que el INE cumple y debiera cumplir esa función a nivel nacional. Desde luego yo plantearía que en el contexto de la región, lo que tiene que generarse también es una suerte de gobernanza propia en términos de los datos, con la capacidad suficiente de interoperar con estas escalas nacionales. Pero hay ámbitos de preocupación en términos de las regiones que son muy particulares y específicas y en muchas ocasiones quedan invisibles a la mirada y por tanto a las decisiones que se toman a nivel nacional. Y eso tiene que ver tanto con el diseño de los instrumentos propiamente tal, con los cuales nosotros vamos construyendo estas bases de datos. Eh, hay una, hace poco, cuando las Naciones Unidas hizo su evaluación respecto de los 8 objetivos que se había planteado como los objetivos de desarrollo del milenio, el 2015, una de las aseveraciones que hizo y que no dejan de ser significativas era que precisamente a propósito de la medición de la pobreza, dijo que uno de los indicadores de la pobreza era la ausencia de datos. Y esto hacía mención fundamentalmente, porque ustedes saben que bueno, los objetivos de desarrollo del milenio, hoy día los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, se planteaban fundamentalmente objetivos eh, eh, con una suerte de preocupación en términos de las diferencias que había entre los distintos territorios regionales y continentales a nivel global. Y en ese marco se planteaban metas diferenciadas. Y en función de eso, cuando se escaneaba fundamentalmente ciertos países a nivel global, se lograba constatar, sobre todo en el África subsahariana, eh, que había países que no solamente no disponían de datos para leer la situación de pobreza de esos países, de su población y de sus hogares, sino que tampoco disponían de las tecnologías ni la institucionalidad para asegurar la calidad de estos. Y en ese marco aparecía, bueno, el disponer o no de datos de calidad es un indicador de pobreza. Si eso lo vemos a nivel, desde una perspectiva regional, observamos que en nuestro país gran parte de los datos públicos se construyen a la escala que el gobierno central considera que son pertinentes y por tanto se construyen esos datos configuran realidad y a partir de esas realidades configurar fundamentalmente desde el nivel de la gestión territorial nacional, eh, se priorizan, se lee la realidad y desde luego se actúa en consecuencia. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Salvo el censo de población y vivienda, que se construye como es de carácter catastral, todo el territorio nacional es bien informado respecto a esas variables, el resto de los instrumentos tienen una representación estadística y por tanto tenemos derecho a estar seguros de esos datos solamente en el nivel regional. La encuesta CACEN del 2022 tiene una representatividad estadística solamente de escala eh, regional. Y por tanto, en regiones, por ejemplo, como la nuestra, de la quinta región donde estamos nosotros, aquí en la Pontificia, nuestra región es muy diversa, muy diversa. Y desde luego yo dudaría que existen comunas eh, que se habían representado en los datos regionales. ¿Cuál es el impedimento de eso? Es que precisamente
ciertas comunas, y fundamentalmente aquellas que están en una situación muchas veces más precarizada, más vulnerable, en una situación más desventajada en términos de sus condiciones materiales y que por tanto requieren del aporte y la decisión del aparato público en términos de sus actuaciones para ir superando estas situaciones de vulnerabilidad, son las que quedan más invisibles. Siempre son las que quedan más invisibles, porque no tienen una capacidad de generar por sí mismos datos y dependen de la producción de datos a nivel eh, nacional, en este caso, de las decisiones del Estado. Hay una experiencia en la región nuestra que recuerdo yo, que el año 94 es la única vez en que el gobierno regional de la región de Valparaíso dispuso en aquellos recursos respecto a los cuales tiene autoridad para decidir, que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional destinó recursos para complementar la encuesta CACEN, que tenía una representatividad también ahí en términos nacionales y regionales, para que tuviera una representatividad comunal. Ese es el único esfuerzo que yo he visto. Y desde luego eso nos da cuenta, como les planteaba antes, tal vez de la ausencia de una cultura del dato, o sea, de saber la relevancia que es disponer de datos para tomar decisiones en torno a evidencia, eh, eh, desde luego, y desde luego la falta y la ausencia de una gobernanza necesaria. Lo último que quiero decir con eso, pero también así como quedan invisibles ciertos sectores a propósito de no disponer de una buena gobernanza, también quedan precisamente invisibles ciertos grupos poblacionales que también se encuentran en una situación de desventaja. Entre esos grupos poblacionales no son solamente reportados en términos económicos, sino que también, y hoy día, como es parte de una preocupación generalizada, son las preocupaciones en términos de las brechas de género en la producción de datos. Y en ese contexto, la población de mujeres aparece fuertemente invisibilizada, no solamente en nuestro país, no solamente en la región de América Latina, sino que a nivel global es un reciente libro denominado La Mujer Invisible, fue declarado recién en el 2019 en Inglaterra como el mejor libro de ciencia, donde precisamente evidencia que en la construcción de los datos, si no se tiene a la base esa concepción de las diferencias que se producen entre grupos poblacionales, fundamentalmente lo que acontece es que aquellos que están en una situación más desventajada quedan finalmente invisibilizados y la invisibilización lo que trae como correlato precisamente es que sus situaciones de rezago se mantengan en el tiempo. Nosotros en este momento estamos por un proyecto anillo eh, de género, biopolítica y, y creación, que precisamente entre las cosas que está abordando son las brechas en la producción de datos de género que fundamentan precisamente no solamente la pertinencia de ir construyendo datos cada vez de mayor calidad, sino que en la gobernanza de estos. Jorge. Gracias, Carlos, por tu respuesta contundente, muy interesante. Voy a pasar a una pregunta de Ana Barrayés Sánchez, que dice lo siguiente: ¿cómo desarrollar proyectos I+D que permitan combinar el desarrollo de cultura de datos más tecnología? Está lleno de plataformas que ofrecen, pero las autoridades a menudo no la usan para tomar decisiones. La dejo abierta para que cualquiera de los dos quiera responder. Cultura de datos y plataformas tecnológicas. Carlos, estás muteado. O sea, el tema cultural yo creo que es de suyo significativo. Y eso no solamente dice relación con la población común y corriente, sino que, como les planteaba antes, incluso en términos a veces de las autoridades que toman la decisión. El ejemplo que les daba recién a propósito de disponer tener una experiencia solamente el año 94, en términos donde las autoridades regionales toman una decisión de producir datos en una sociedad donde todo dice, no, es una sociedad de la información,
Desde luego, hay un tema de orden cultural que ha hecho que precisamente esa ausencia de datos no sea, o a veces la disposición de datos de no suficiente calidad no sea vista como un problema y por tanto que requiere transformación. Desde luego, lo que plantea la pregunta o sea, y como bien reseñaba recién Viviana, incluso no hay límites en términos de los recursos que habría que invertir a propósito de todas estas disponibilidades de plataforma, eh, pero ante la no distinción de que eso es un problema y que requiere transformar, es difícil. Yo creo que ahí también las universidades, los centros de investigación, eh, tienen una responsabilidad. De hecho, en el campo de las universidades tradicionales, de aquí a un tiempo han ido modificando lo que era la tradición de su labor de vinculación con la sociedad, que nosotros la realizamos fundamentalmente bajo una lógica eh, de la extensión. Entonces, y por tanto, ese carácter era fuertemente unidireccional. En la universidad estaba el conocimiento, el desarrollo tecnológico, el desarrollo profesional, e íbamos a la sociedad a contribuir desde esa perspectiva. Hoy día nos damos cuenta que ya no debe ser la extensión, sino que la vinculación, o sea, esta suerte de bidireccionalidad entre lo que se requiere la sociedad, lo que requieren las empresas, lo requiere el sector público para enfrentar los desafíos de desarrollo, y lo que la universidad puede contribuir, e incluso en ese contexto abriéndose a la generación de preguntas que tal vez eh, desde nuestros propios enclaustramientos en nuestras instituciones, a veces nosotros no nos podemos o no las realizamos o no las logramos distinguir. Entonces, en ese contexto, desde luego, este vínculo puede ser un buen escenario eh, para ir penetrando desde aquellas instituciones como la nuestra que han ido eh, generando esa cultura del dato, ese valor, les reconocemos ese valor porque es parte de nuestra oficio, nuestra preocupación, pero tenemos que promover ese valor en aquellos que interactúan con nosotros. Y desde luego el sector público es una institución que interactúa cada vez más recurrente con instituciones como las nuestras u otros centros de estudio, y que puede ser, desde nuestra perspectiva, una buena oportunidad. Nosotros también, desde una lógica más de otro de nuestros roles, de la docencia, ustedes han visto que de aquí a un tiempo cada vez se generan mayores cursos, este diplomado, por ejemplo, donde se inscribe por ejemplo, esta reunión que tenemos ahora, el diplomado, cursos de posgrado, de especialización, de posgrado, incluso de doctorado, en el ámbito de la ingeniería, de la ciencia de datos, van precisamente también eh, queriendo, digamos, afectar desde una labor pedagógica, cuadros que desde luego la gestión pública, pero también la gestión privada y también la gestión desde las organizaciones no gubernamentales se hace fuertemente necesario hoy día. Jorge. Muchas gracias, Carlos. Formulo una tercera pregunta. A partir de la experiencia en la utilización de datos espaciales de libre acceso en estudios territoriales, ¿qué limitantes se han presentado? Creo que es una pregunta que va dirigida a Viviana. Gracias, Jorge. Sí, efectivamente, al momento de trabajar con datos espaciales han surgido algunas limitantes. Por ejemplo, en el caso de los datos que son posibles de descargar desde el Geoportal de Chile o incluso desde el Geodatos Abiertos del INE, pasa que muchas veces hay problemas con la calidad del dato. Con la calidad del dato precisamente o específicamente, por ejemplo, con temas de georreferenciación. Por ejemplo, datos que deberían estar en continente y se encuentran en el mar, y que por lo tanto tenemos que corregir, que son problemas derivados de la georreferenciación de ese dato.
También hemos encontrado problemas con la geometría de los datos, ¿ya? Y eso es porque cuando se genera esa información, por ejemplo, en el caso de los vectores, no se tienen en cuenta las vecindades, por lo tanto no comparten ahí, entonces hay problemas de geometría en los datos. Otra limitante importante al momento de trabajar con datos de acceso libre tienen que ver con la disponibilidad oportuna de ese dato, ya que muchas veces uno tiene que pedirlo por transparencia, que no está público, pero sabemos que existe en algún ministerio y que ese dato ya fue levantado, pero que no está disponible. Y por ley de transparencia se demora más o menos 20 días, por lo tanto ese dato ya no llegó de forma tan oportuna. Lo mismo ocurre cuando queremos hacer estudios a una escala más local. Ya que Carlos ya lo mencionaba, la mayoría de los datos, si bien podemos encontrarlo a escala a lo mejor de distrito censal, no hay información a escala de manzana censal. ¿Ya? Por lo tanto, es difícil trabajar a esa escala de análisis, a esa escala de trabajo. Y eso con los vectores, por ejemplo. Y cuando trabajamos con insumos satelitales, también tenemos dificultades o limitantes con el tema de la escala, porque las imágenes que son gratuitas, por ejemplo, las imágenes Landsat, tienen un tamaño de píxel de 30 metros. Por lo tanto, la unidad mínima que yo puedo identificar con esas imágenes son 30 metros, ¿ya? En el caso de la Sentinel, ya tenemos un píxel de 10 metros. ¿Ya? Pero no tenemos imágenes de alta resolución espacial que nos permitan trabajar a unas escalas mucho más locales. Eso, yo creo que son algunos de los principales problemas que hemos presentado, no tanto así, por ejemplo, a los analistas, ¿ya? De hecho, los geógrafos, las geógrafas cumplen un papel fundamental aquí y en todos los territorios, ¿ya? Los analistas territoriales son los encargados de llevar estas bases de datos, de trabajar con ellas y también de levantar temas en torno a las necesidades también más locales. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Viviana. Voy a formular un set de preguntas, una a una, y espero que vayan cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, dependiendo del tema, dándole respuestas breves. Eh, Primero, eh, desafíos que nos pone la inteligencia artificial en la gobernanza de datos. ¿Sí? Bueno, de hecho yo ya lo señalaba en mi exposición, que desde luego la inteligencia artificial debe ser considerada junto con otros protocolos de producción de información en los sistemas de gobernanza. Desde luego, a propósito de lo que yo recién les manifestaba en términos de que una vigilancia de la calidad eh, desde una perspectiva, entre comillas, más científica, en el sentido cuando hablamos de la validez y la confiabilidad de los datos, a veces la inteligencia artificial de libre disposición no nos permite hacer una vigilancia muy fina respecto de esos criterios, porque a veces se mantienen muy encriptados en términos de su proceso productivo. Eso ha llevado, yo recuerdo recién el libro que citaba eh, de esta periodista británica, eh, colocaban precisamente una mención especial a que la inteligencia artificial tenía un sesgo de género. En algún momento había circulado a propósito de ciertas búsquedas y precisamente ciertas respuestas de la inteligencia artificial ante ciertas preguntas, donde había otras investigaciones que lograban de alguna manera poner en cuestión esas afirmaciones, precisamente por este carácter de sesgo. Pero lamentablemente no existe, se planteaba ahí mismo que, claro, no hay evidencia suficiente para hacer ese cuestionamiento porque precisamente esa inteligencia aparece muy encriptada en su proceso de producción. La inteligencia artificial es un gran
desafío, y que la gobernanza, tanto a nivel global, tanto a nivel eh, de los países y de las regiones subnacionales, desde luego hoy día es un tema de suyo significativo. Y en ese marco, desde las universidades como la nuestra, entre las universidades tradicionales, están abocados fuertemente a su investigación y a su formación en este campo. Gracias, Carlos. Eh, una nueva pregunta para Viviana. ¿Cómo acercamos los resultados del análisis de datos territoriales a la comunidad para la toma de decisiones? Por ejemplo, a las de vecinos y organizaciones territoriales. Gracias, Jorge. Bueno, yo les puedo dar como la experiencia desde el lado de la academia. Ya yo soy profesora y por lo tanto todos los análisis de datos que hacemos los hacemos en situaciones reales, ya en problemáticas reales que existen hoy en día. Y siempre trabajando con el territorio y por lo tanto con las personas. En el caso de la academia, el cómo nosotros nos relacionamos con o cómo comunicamos nuestros resultados es a partir, por ejemplo, de la generación de material que nos permita divulgar los resultados o incluso los análisis que hemos estado haciendo. Acá en geografía hemos trabajado con comunidades de Gómez Carreño por el tema del parque, y no solo con geógrafos, sino que también con estudiantes de historia, de pedagogía en historia, geografía y ciencias sociales. La otra forma también de poder poner a disposición estos datos es también incentivar y llamar a la participación de las comunidades y nosotros también ir hacia las comunidades. O sea, tiene que ser algo bidireccional. Creo que una buena plataforma de difusión de todo esto son, por ejemplo, las redes sociales de, por ejemplo, los municipios, de las universidades, de las propias carreras, donde también de una u otra forma se hace esta difusión de los análisis que se hacen con estos datos. En el caso de los municipios, es trabajo de ellos también el poder llegar a las comunidades y hacerlas partícipes de la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando se hacen estos estudios de los planes reguladores y hay instancias de participación, tenemos que llamar a la población a participar, empoderar a esa participación, porque son ellos ya los que también tienen mucho que decir del territorio y de las decisiones que tomamos. ¿Ya? Así que por lo tanto, formas de poder aterrizar esto hay varias, ¿ya? Y personalmente y particularmente acá desde la academia tratamos de hacerlo a partir del análisis de estudios de casos que sean reales, actuales y que estén sucediendo en los territorios para poder generar aportes a ese espacio. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, Viviana. Ya, y ahora entonces creo que estos van varios de los temas que están en las dos preguntas finales, de las tres que vamos a hacer finales, requiere de respuestas cortas. Las primeras de Carlos. Voy con la pregunta. ¿Cómo ven la relación entre la gobernanza de datos y sus procesos involucrados con ciencia abierta? O sea, necesariamente, a propósito de lo que ya he venido reseñando, desde luego la gobernanza debe incorporar, eh, contener todo lo que diga relación con datos que están eh, disponibles. Ahora bien, desde luego, lo que tiene que hacer la gobernanza es formular las políticas, los principios y todos los procedimientos que permitan resguardar fundamentalmente lo que yo decía, la calidad. Y dentro de la calidad de los datos, fundamentalmente diríamos que las más significativas son las que tienen que ver, por una parte, en su precisión, o sea, que el dato realmente me esté informando de aquello que queremos informar, sabiendo que siempre hay un proceso de transformación de lo que es
un concepto, una variable que nos preocupa y su posibilidad de ser observada empíricamente, que es la forma en que producimos datos. Esta brecha posible entre el concepto y lo que yo observo siempre nos va a estar informando de la validez. Y la validez, desde luego, es un criterio de calidad de suyo importante. ¿Quiénes son los que finalmente van a decir que esa brecha es lo suficientemente pequeña para nosotros, como les decía antes, tener el derecho de estar seguro de tomar decisiones en función de esa evidencia? Bueno, son las comunidades profesionales y disciplinarias que tienen competencia respecto de eso. Y si lo hablamos desde el aparato del Estado, por ejemplo, en el ámbito público, serían desde los sectores, los ministerios que tienen competencia precisamente disciplinaria y profesional para informar respecto de la existencia o no de esas brechas y qué tan relevantes son. Y desde luego, el segundo criterio son los protocolos que vamos a utilizar para, para realizar esa observación, para construir ese dato empíricamente. Y en ese marco yo puedo, porque yo a veces puedo tener una decisión, una toma de decisión respecto a la dimensión muy relevante, pero el protocolo que utilizo pudiera ser no el más apropiado. Por ejemplo, cuando uno dice, mira, yo voy a medir la pobreza, voy a ir fundamentalmente sobre los ingresos, como una gran distinción, y cuál va a ser el protocolo es a través de una encuesta donde le pregunto a cada una de las personas, los informantes clave, respecto a los ingresos del hombre. Y en ese marco llego a esa aproximación. Esa forma tradicional puede tener muchos cuestionamientos en ese contexto. Y un sistema de gobernanza nos permitiría el espacio suficiente para que los distintos actores que intervenimos en ese proceso productivo pudiéramos ponernos de acuerdo, a veces recogiendo las limitaciones que tiene precisamente la sociedad en sus distintas escalas. De hecho, Naciones Unidas, por ejemplo, cuando trata de informar sobre los índices de desarrollo humano, toma decisiones a veces de utilizar indicadores muy brutos, a pesar de que a nivel del conocimiento científico existen indicadores mucho más precisos, pero toma esa decisión de lo bruto porque asume que no todos los países tienen la capacidad tecnológica e institucional de disponer de esos datos mucho más precisos. Y entonces, si queremos hacer una comparación y no dejar invisible a ciertos sectores, asumimos esta medida más bruta. Eso puede pasar y eso tal vez nos va a pasar en este proceso de construir una institucionalidad de la gobernanza, donde necesariamente tiene que ser un proceso progresivo. Y tal vez al principio pudiera ser que la calidad eh, no, no sea la óptima, no por un tema de no decir, sino que no hemos todavía construido nuestra capacidad institucional, nuestra capacidad tecnológica, y ahí aparecen, digamos, todas estas, para poder procesar, digamos, y construir estos datos que requerimos necesarios. Gracias, Carlos. Mm, Segunda pregunta, ¿cómo ven el análisis de Liana? ¿Cómo ven el énfasis en la normalización de los metadatos del Estado como factor de interoperabilidad, apertura e intercambio de información? Bueno, los metadatos son esenciales para poder conocer cuándo se generó esa información, quién la generó y poder acceder también a datos que nos permitan resolver dudas. Ya en la medida en que la información geoespacial tiene metadatos, vamos construyendo también calidad en esa información. ¿Ya? Una información, un dato que no tiene metadatos, por lo general, no es un dato confiable, no es un dato que no sabemos de dónde viene, no sabemos quién lo construyó. Por lo tanto, sí hemos ido avanzando en eso, en la normalización de los metadatos. De hecho, el repositorio que está con información territorial en IDE Chile ha ido avanzando en eso, en la normalización de los metadatos, antes de poner a disposición esa información a los diferentes usuarios. ¿Ya? Es un desafío,
Y sí, efectivamente es súper importante para ir avanzando en la calidad de esto y poder trabajar con estos datos. Gracias, Gracias. Diana. Tercera pregunta. ¿Existen criterios o regulaciones para la preservación de datos digitales a largo plazo o criterios para su eliminación o retención en periodos determinados? Bueno, ese es un aspecto sustantivo de la gobernanza y la gestión de los datos. O sea, cuando decidimos darlos, por una parte, o una decisión aún más drástica de eliminarlos. Desde luego, de quienes participen en esta institucionalidad, en esta organización de la gobernanza, y ojalá mientras más plural sean los actores en términos de su situación público-privado en la sociedad civil, eh, eh, o, o entre escalas y entre sectores, va a posibilitar tener y construir criterios compartidos de cuando, entre comillas, un determinado dato deja de ser útil y debe ser archivado y bajo qué condiciones. Desde luego, si pensamos, por ejemplo, desde una perspectiva de los analizadores, de los estudiosos, eh, eh, un dato de hace 10, 20 años atrás puede ser significativo en función de hacer un análisis de carácter más longitudinal. Pero tal vez para el que está tomando la decisión lo que requiere fundamentalmente es un dato de carácter más sincrónico. Tal vez desde esa perspectiva alguien va a decir, mira, ese dato ya debiéramos archivarlo. Si es que no está presente aquellos que le dan valor a ese dato también en su carácter histórico, desde luego pudiéramos tomar decisiones que no son las más apropiadas y prudentes. Entonces, ¿cómo resguardamos? ¿Cómo resguardamos la construcción de criterios que sean, por una parte, comunes y que desde luego no nos hagan desperdiciar ciertos datos que analíticamente pudieran ser muy significativos, independiente de su utilidad actual, desde luego se recuerda a través de una buena administración de gobernanza. Ahora, criterios para eso, desde luego existen mucha experiencia a través, sobre todo a nivel internacional, donde desde la Unión Europea fundamentalmente han empezado a implementar gobernanzas de datos fundamentalmente entre países, por una parte, para asegurar, digamos, cambio de datos entre países y sobre todo tal vez lo más significativo que es a propósito del desafío nuestro regional es no solamente entre los gobiernos nacionales, sino que también está entre los gobiernos, pero también el sector privado y la sociedad en su conjunto, de modo que eh, compartamos los mismos datos al momento de tomar decisiones que son relevantes para el desarrollo regional. Esa sería, digamos, desde luego hay más experiencia, hay un documento reciente que sacó Naciones Unidas sobre la gobernanza de datos, donde plantea una diversidad de experiencias internacionales, donde después a cada uno de ustedes les podemos comprometernos a enviar como para no extenderme más en, en esta respuesta, porque tengo la impresión de que ya vamos cerrando, Jorge. Gracias, Carlos. La toma de decisiones, esto es una pregunta de Romina, comentario. Y dice, la toma de decisiones en directa vinculación en base a criterios que requieren de datos que son estacionarios, que no están en los tiempos dinámicos de los cambios socionaturales, que tienen más dinamismo. Más que una pregunta, un comentario Sí, de... ¿Cierto? No sé si efectivamente. quieren... Sí, me gustaría ¿Sí? simplemente agregar que ese es un gran desafío, o sea, poder integrar bases de datos con bases de datos dinámicas que sean actualizables con, ojalá, datos en tiempo real o lo más cercano posible, la incorporación, por ejemplo, de drones, no solo para el monitoreo, sino que también para la gestión
gestión y para la generación de datos, ¿ya? Por lo tanto, sí, hay harto que avanzar porque efectivamente tenemos datos que son más bien estáticos y hay fenómenos que son súper dinámicos, ¿ya? Sin embargo, también para poder afrontar y tomar las mejores decisiones en estos eventos que son dinámicos, es muy importante contar con esta base de datos estáticos, ya que en momento de un desastre, por ejemplo, eso nos va a poder permitir direccionar cosas, ver cuáles fueron las áreas afectadas, qué es lo que hay en esas áreas, por lo tanto, en la medida que tengamos una línea base importante, robusta y de calidad, también podemos aportar en estos fenómenos que son más dinámicos, ¿ya? Pero si efectivamente tenemos que ir más allá y poder llegar a esta actualización de nuestras bases de datos, ojalá con información en un tiempo lo más cercano posible, si es que no es real. Gracias, Jorge. Gracias a usted por su brillante exposición, respuesta a las preguntas de nuestros participantes, que agradecemos también su alto interés. Y sin lugar a dudas, tenemos muchos desafíos hacia adelante que seguir implementando para avanzar en gobernanza de datos, ¿no? Sobre todo aplicada al desarrollo regional y al ordenamiento de los territorios. Quiero dejar también para los participantes recordarles de visitar nuestra página web, formación continua, v.cl, todo seguido, para conocer las próximas actividades, cuándo comienzan los próximos cursos y diplomados que tenemos disponibles en esta materia y muchas otras informaciones para ustedes. Sin más, quiero desearles tanto a Viviana, a Carlos y a todos los participantes de la jornada que tengan una excelente tarde. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego.